Iliana se pasa trabajando toda la vida y llega un momento en que querés parar. Me encantaría descansar, pero la verdad es que necesito la plata. Iliana Calabró recibe a Teleshow en su camarín del Teatro del Lago de Villa Carlos Paz. Allí, forma parte de Locos por Luisa, la comedia de Paula Chávez y Pedro Alfonso. En una entrevista exclusiva, la actriz reconoce que necesita el ingreso económico por su trabajo para mantener su nivel de vida. Incluso asegura que está analizando la posibilidad de mudarse a un departamento más chico. Actualmente, vive con su pareja Antonello Grandolfo en el departamento que compartía con sus 2 hijos fruto de su relación anterior con Fabián Rossi, hasta que los jóvenes decidieron emprender distintos caminos en el exterior. Uno fue detrás de un amor en Brasil y está viviendo junto a su novia, mientras que el otro está trabajando en Hawái. Al principio costó, es el síndrome del nido vacío. Y acá cuesta más porque la temporada era un tiempo de encuentro, de compartir momentos juntos y también con sus amigos que venían de visita, destaca la actriz mientras se maquilla para salir a hacer la primera de las 2 funciones que hace de martes a domingo. Además, a diferencia de los últimos años, los hijos de Antonello que viven en Italia viajaban de visita y también se quedaban unos días con ellos en Córdoba. Sin embargo, el novio de Calabró fue a ver a su madre a su país natal, de manera que Iliana estuvo sola en su casa con su asistente Guadalupe y su madre Coca, que la acompañó hasta el 10 de febrero. Justamente por eso, son todas cosas muy movilizantes para una y hace replantearse muchas cosas. Continúa y asegura que está atravesando una etapa de madurez. Una empieza a priorizar determinadas cosas y darse permitidos y poder decir que no. Ya no hago nada que no tenga ganas. No hago nada por compromiso, trato de que sea un gusto, explica la hija mayor de Juan Carlos Calabró. Cuando finalice la temporada, la actriz se tomará unas vacaciones familiares en Italia, junto a su hijo y su nuera. Yo hubiera ido a Brasil, en donde están ellos, para descansar en la playa, pero donde sea va a estar bien. A la hora de hablar de la estadía con su madre, la mayor de las hermanas Calabró detalla las distintas actividades que hizo su madre. Me tuvo agotada, bromea y agrega que Coca fue todas las noches a ver las obras de teatro, e incluso repitió algunas. A veces quería que se quedara sentada, pero ella daba vueltas. Se tomó micros para ir a conocer la Falta, Cosquín. No para, insiste y revela que es ella quien se encarga de elegirle los looks para cada salida, porque la Coca es muy coqueta. Tiene 5 radios y las escucha a la vez. No hay pila que alcance. Yo, nada que ver, soy más del lado de la relajación, los sahumerios, continúa Iliana. Faltan 20 minutos para que comience la función y la actriz ya está lista para salir al escenario.
Mientras ultima detalles del maquillaje, se mira al espejo que tiene decorado con fotos de su familia. Son regalos de mis fanáticos, hay algunas que ni siquiera yo las tenía en el recuerdo, confiesa y se emociona al revivir momentos con sus hijos cuando eran niños y de su propia infancia junto a su hermana y sus padres. Seguí leyendo Facu Macei. Nunca pude contarle a mamá que me violaron, sentí que no lo resistiría. Andrea Bonelli. Las mujeres somos las primeras que tenemos que trabajar contra un montón de hábitos machistas. Claudia Ciardone. Aunque los tiempos estén cambiando, es un requisito del medio que yo esté bien físicamente.